Bueno, yo quisiera empezar diciendo que el nombre Cristóbal es como la forma, vamos a llamar de castellana, del nombre original, que es Cristóforo, griego, y que significa el que lleva a Cristo. Y ya eso por ahí nos va diciendo algo, ¿no? Cristóbal es de ese grupo de mártires del siglo tercero, eh, que se mueven en un ambiente, diríamos, no del todo histórico en el estricto sentido, ¿no? Hay algunos que se conservan las actas de martirio que son verdaderas fuentes de historia, pero hay otros como en los que está Cristóbal, que tienen mucho de tradición, de una devoción popular grande que ocurre, es un fenómeno que ocurre casi de inmediato a cuando debió ser el martirio. Y que después se va a expresar ya cuando se puede, ya cuando la iglesia está después del edicto de Milán, 313, que ya la iglesia puede empezar a vivir, a respirar con más tranquilidad, también se manifiesta en algunos templos que se le edifican a estos mártires, eh, en el caso de Cristóbal como otros tantos, pero bueno, en el caso de Cristóbal, diríamos, lo ubicamos en lo que sería la provincia romana del Asia Menor. Y repito, en el siglo III, un siglo que estuvo, sobre todo en la mitad de adelante, muy cargado de persecuciones contra los cristianos, de muchos tipos. Entonces, están los que fueron llevados al circo, a ser devorados por las fieras, pero están estos otros que sufren martirios, a veces muy terribles en sus cuerpos y demás, y que ahí es donde se mueve un poquito, repito, la devoción, la admiración y cierta leyenda, cierta leyenda. Y así se configura la vida de estos santos, de los que yo considero que no hay ninguna duda, precisamente por todo eso que acabo de decir, constataciones de los lugares, los recuerdos, y, y una tradición oral que está siempre muy común, o sea, que no es muy distinta, sino que se conserva más o menos así. Eh, Cristóbal, bueno, según la tradición, él era un soldado de gran estatura, fornido, algunos lo presentan como un gigante, y ahí empiezan eh, los aditamentos que se le van poniendo, ¿no? Pero ciertamente parece que fue un hombre muy corpulento, muy fuerte, que sirvió al ejército romano, que era pagano y que ya empezamos a elucubrar. Tuvo que haber conocido la fe cristiana a través de la transmisión oral de algunos cristianos que ya, a pesar de las persecuciones, se movían y se organizaban, tenían sus pequeñitas comunidades, porque de lo contrario no podía haber conocido para nada a Cristo, por supuesto. Y él, suponemos que en un momento determinado, acepta la fe cristiana, ¿no? Y debió ser bautizado, que era la costumbre, ¿no? Aceptar la fe, formarse, vamos a decir un poco, y recibir el bautismo. Ya cuando ocurre esto, su vida cambia y deja lo anterior y se va a dedicar a hacer algo llamativo, que es, dada la corpulencia de él, trasladar personas en un río más o menos caudaloso, y él los transportaba de una orilla a otra, haciendo eso como un gesto de servicio influenciado ya por la fe y la caridad cristiana. ¿Qué dice la tradición? Bueno, que un día tiene que trasladar a un niño, eh, ya avanzada la tarde, ya tiene que trasladar a un niño, eh, ya esto es llamativo, que se lo carga a los hombros y empieza a hacer lo mismo de siempre. Pero entonces él nota que el peso va aumentando cada vez más y se va como hundiendo en el agua.
hasta que llega a la orilla y ya tiene esa experiencia tan especial que el niño le dice quién es. Él ha llevado sobre sus hombros a Cristo, es decir, al Dios hecho hombre, y con todo el peso que tiene, llevar a Cristo. Entonces él, bueno, pues para él fue como un signo magnífico y definitivo de su entrega total al Señor. Nada, cuando empiezan las persecuciones no eran diariamente, sino que eso se daba por momentos, edictos que lanzaba. En el primero que ocurrió ya lo tomaron a él, parece que fue en tiempos de Decio, y bueno, como dice la también, todo el esquema de estos martirios sufrió cuanto se pudo sufrir, hasta que al fin ya murió mártir. Y quedó la marca de este martirio en la memoria de los cristianos. Y se va propagando, de tal manera que el nombre de Cristóbal no solo va a quedar en el área, en el ambiente del Asia Menor, sino que se propaga por el imperio, por los límites del imperio, y, y se le empiezan a edificar iglesias y demás. Llega a ser uno de los santos protectores de Europa y entra también en la cultura nuestra, de tal manera que Cristóbal se va a llamar el almirante. Que ese hombre que movido por muchas circunstancias e intenciones, pero ciertamente parece que influenciado con la vivencia de la fe, pues hace todo este proceso que llamamos el viaje del descubrimiento del Nuevo Mundo, que no era su plan, como sabemos, sino que era poder llegar al Asia extrema, o por lo menos abrir un paso, un camino al comercio que se había cortado con la caída de Constantinopla. En 1450 cae Constantinopla, se acaba el imperio bizantino y se cierran también las vías de comercio muy importantes que había con el Extremo Oriente. Bueno, este hombre se llama Cristóbal y bien, yo creo que con el nombre de él entró también Cristóbal, San Cristóbal a América, ¿no? Poco a poco. Por eso hay varios lugares en América que llevan el nombre de pueblos Cristóbal, o San Cristóbal o Cristóbal. Se funda que no fue la última villa, sino la primera villa que llevó el nombre de Cristóbal, de San Cristóbal, debió estar al sur de lo que hoy es la provincia Mayabeque, al sur. No mantuvo mucho tiempo esta, y se sabe más o menos por las crónicas, por los avisos, las comunicaciones de Velázquez al rey, ¿no? Y por eso se sabe que no fue la última, sino estuvo previa a Santiago de Cuba. Lo que pasa es que no se sostuvo aquella pequeña villa y, y fue cambiando de lugares. Fue cambiando de lugares hasta que buscando mejores territorios, mejores condiciones, vienen al norte, llegan al norte, pasan por lo que hoy es Puente Grande. Y entonces el Mordazo, le decían ahí. Bueno, de ahí, sería como la segunda, van buscando y caminan por todo el borde de la costa, hasta llegar a un punto que consideran que es magnífico por la bahía. Y entonces en la zona, la región, parece que la dirigía un cacique, abaguanés. Algunos dicen que por ahí viene la palabra Habana, otros piensan que es del término arahuaco, taíno, que dice sabana, viene La Habana.
En resumidas cuentas, que según la más antigua tradición y actas que en Cuba no se conservan, pero que se conservaron o se conservan en el Archivo de Indias, o por lo menos se fijó la tradición, que el 16 de noviembre de 1519 se hace la fundación de la villa y se va a llamar desde el principio San Cristóbal. San Cristóbal de La Habana. De La Habana. Según las actas y demás, se celebró misa, como era costumbre, se levantaron actas y ahí empezó un poco la vida de esta ciudad, de una pequeña villa, fue creciendo y fue creciendo, la posición geográfica muy favorable por la bahía de Bolsa, muy protegida, y se convirtió entonces en un punto estratégico para que todas las flotas que venían de España hacia tierra firme pararan aquí. De ahí viene esto, de que La Habana, su nombre sea San Cristóbal de La Habana. Yo no sé si es que nosotros los cubanos somos un poquito así. Yo veo que en otros lugares de América conservan más estas cosas. Los nombres de las villas se han quedado siempre con la última parte del nombre, ¿no? Y entonces por poner Santa María de Puerto Príncipe, terminó siendo Camagüey. En el caso nuestro, San Cristóbal de La Habana, terminó siendo La Habana. Y La Habana, La Habana, La Habana, pero siempre San Cristóbal de La Habana. Yo creo que así como tales, nada más me viene a la mente el que precisamente mandó a edificar, bueno, siempre en conjunto con el capitán general Cajigal y el obispo Espada, hacen un monumento. Primero una torre, una columna que culmina en la Virgen de, creo, si no me equivoco, en el Pilar, la Virgen de Pilar, con un pilar. Y en un punto donde tradicionalmente, estamos hablando ya de principios del siglo XIX, han pasado unos siglos, pero siempre estaba el punto de referencia que ahí se había fundado La Habana. El signo así llamativo natural, una ceiba, que según dice también, bajo una ceiba se celebró la misa y se hizo el acta, se escribió el acta. Para eso hicieron entonces un monumento, un edificio que es el llamado templete. El templete tiene adentro pinturas, creo que precisamente de Vermeer, donde se ven estas cosas que estoy diciendo. La fundación, la primera misa y la inauguración de esto, que suponemos debió ser también un día 16 de noviembre celebrando. Para mí, el signo así que perdura con toda la carga sincrética que lleva es la ceiba. La ceiba, que no es la misma del principio, esa ha ido que cambiarla, pero siempre colocándola en el mismo lugar. Sí, hay una cosa que es bueno que ya la diga ahora, y es que San Cristóbal, entre otras cosas, es el patrono de los choferes, de los que manejan. ¿Por qué? Se supone que es porque él llevaba a la gente de un lado para otro y pudo llevar hasta Cristo incluso. Entonces, como viajero, como el conductor, por eso es el patrono de los conductores. Y, y esto sí, puede que esté en muchos, ese signo esté presente en muchos vehículos, puede ser, que es la figura de San Cristóbal. Y se encomienda al chofer, hay oraciones, todas estas cosas. Pero refiero otra vez, lo más popular en La Habana y que se conocerá en otros lugares de Cuba es la ceiba. La ceiba como recuerdo, quizás los menos
sean los que recuerden, o sepan, no recuerden, sepan por qué la ceiba ahí. Viene el aspecto sincrético, y es que la ceiba representa a uno de los orichas que tiene el panteón Yoruba, que es Algayú, y que, claro, estas cosas del sincretismo coinciden con la imagen que la iglesia ha presentado del santo. Eh, una imagen que tenemos en la Catedral de La Habana, pero que estuvo en la Parroquial Mayor. En el siglo XVII viene esa imagen. Y es una imagen confeccionada en España. Bien. Con el concepto este del santo gigante, santo grande, es una imagen grande, muy grande y muy pesada. Tanto que para colocarla como tal después en la catedral, hubo que cortarla. Está cortada, pero bastante bien conservadas las dimensiones, me parece a mí. Hubo que cortarla un poco para bajarla de tamaño. La cultura de cada pueblo tiene muchos elementos y nosotros no somos distintos, no somos. Entonces, entre los elementos culturales que giran en torno a San Cristóbal y a esto de la ceiba, bueno, está el aspecto este sincrético. Que cómo se expresa, y ahí es donde van las cosas, ¿no? Las expresiones que el mismo pueblo, porque se le ocurrió a uno y a la gente lo siguió en determinado tiempo. Eso no hay datos precisos para decirlo. Pero ¿cuál es el gesto? Darle la vuelta a la ceiba. Entonces, quizás el primero le dio una vuelta, pero el poto dijo, no hace falta que darle 3 vueltas. Y entonces, el asunto es ese. Darle la vuelta a la ceiba, 1, 3, 4, no sé, no dejarán mucho tiempo porque será mucha gente. Y tirar siempre monedas y eso que es una costumbre también. Tocando la ceiba, en fin, con toda esa carga ya, diríamos, muy popular que lleva consigo peticiones y lleva consigo que no podemos decir que sea ni mucho menos digamos, una acción o una celebración cristiana católica, pero que no afecta tampoco a la doctrina, a la fe. Yo diría que una de las cosas que podríamos hablar siempre de San Cristóbal es el gesto de él, o sea, el servicio, la ayuda a los que están necesitados. Aquellos estaban necesitados que los pasaran de una orilla a otra del río. Y dentro del término necesitado entra mucha gente. Tú y yo entramos también en ese grupo, porque todos necesitamos. Entonces yo pienso que quizás ese signo, quizás otros hermanos míos encuentren otros, ¿no? El signo del servicio, de un servicio no interesado, que ya es algo importante, porque la sociedad se va haciendo cada vez más interesada, y entonces hacer un servicio desinteresado, de ayuda al que está necesitado, pues para mí puede ser una vía, un canal de transmisión de un valor como tal. La fidelidad, que siempre es un signo permanente de los santos, pero sobre todo de los mártires. El aspecto este del martirio. El martirio como expresión de la fidelidad a Cristo. ¿Eh? Prefiero morir a dejar a Cristo. Eso también es una llamada que puede darse a las personas para que su fe no sea tan superficial. Había esta tradición en La Habana. El día de San Cristóbal se salían las mujeres, las muchachas, no ya las mujeres casadas, sino las muchachas,
salían de su casa ese día muy tempranito, muy tempranito, y no podían hablar. Si hablaban, se perdía el sortilegio, vamos a decir así, se perdía la posibilidad de alcanzar lo que iban a pedir. Bien, entonces, según me cuentan estas personas que ya Dios tenga en la gloria, cuando eran unas muchachas, pues todos los años lo hacían y cogían lo que se llamaba entonces el tranvía, de donde vivían para ir hasta La Habana Vieja. Y, y la gracia era que los jóvenes, los muchachones, le sacaban fiesta, le decían cosas, le hacían gestos para que ellas dijeran algo. Y entonces me acuerdo que esta persona me decía, y nosotros nos manteníamos siempre aguantando ahí calladas, porque hasta que no le dieran la vuelta a la ceiba y fueran a la catedral, no se lograba alcanzar lo que se estaba pidiendo. De ahí viene también la tradición que han confundido ya, porque las tradiciones, si no se cuidan mucho, pueden que se pierdan todas o que se rescaten, pero ya con elementos que no son propiamente los originales. Y este es el caso de tocar los aldabones, dar aldabonazos en la puerta de la catedral. Pero ¿cuándo se hacía eso? Precisamente a una hora que ya todo el mundo sabía, muy temprana, donde se daban esos golpes en la puerta, están las aldabas ahí, ¿no? Y se abrían las puertas. Estaban preparados todos, se abrían las puertas y la gente entraba en silencio absoluto. No había música, no había nada, simplemente la Santa Misa cuando empezaba, que el sacerdote también entraba en este juego y celebraba la misa, como era entonces en latín, de espalda al pueblo, en silencio, para él nada más. Llamaban y se llamó la misa de los mudos. La misa de los mudos. Bueno, se acababa la misa y ya se podía hablar y gritar y cantar y todo, pero bueno, afuera, ¿verdad? Eso lo recibió como una tradición viva, o sea, de muchachas que ya las conocía ya mayores, que hacían esto. Si no todos los 17, todos los 16 cada año, pues lo hacían. Y esa era la historia, la gracia que tenía, porque se conocía. O sea, la gente conocía estas cosas, ¿te das cuenta? El ambiente que había, yo no te digo que fuera católico práctico muy grande, pero había un ambiente católico, cristiano católico, popular. Esto se sabía, esto se conocía. Y entonces, bueno, la gracia estaba en tratar de hacerles perder el, es decir, el esfuerzo que estaban haciendo con el silencio por medio de gestos y de cosas. Algunos muchachos seguro que fallaban y se acordarían de la mamá de que le estaba haciendo los gestos, pero muchas no. Muchas se quedaban calladitas y aguantando ahí hasta que lograban lo que querían.